Buenas tardes. Vamos a iniciar esta lección de verdad y certeza. Quiero partir recordando algunas cosas acerca del examen final, porque varios me han preguntado sobre el tema. Aunque, bueno, creo que son cosas que ya había mencionado anteriormente, pero de todas maneras lo reitero. El examen es escrito y va a ser el mismo tipo de evaluación que hemos tenido hasta ahora, las pruebas número 1 y número 2. Esto es, va a ser una prueba que va a quedar disponible por Canvas, va a ser asincrónica, van a tener 24 horas para contestarla, va a quedar disponible desde a ver, me parece que es el 9 de diciembre, ¿sí? A partir de las 9 de la mañana hasta el día viernes, perdón, bueno, creo que el 10 toca viernes, pero ese mismo día también a las 9 de la mañana. Van a ser preguntas que presuponen que ustedes han estudiado la materia y van a requerir una elaboración por parte de ustedes. Una cosa importante acerca del examen es que no incluye toda la materia del semestre, sino que va a ser un examen que va a estar restringido a la materia que se ha explicado a partir de la segunda prueba, más las lecturas asignadas a la tercera unidad, que son cuestiones de epistemología general. ¿Eh? Cosa que, como ustedes saben, no ha habido tiempo, pero la idea es que tengan por lo menos en fin, tengan estudien algo sobre eso a partir de esas lecturas, ¿no? Que son bien interesantes, por lo más. En fin, la de Bogosian, por ejemplo, es bien importante. Bueno, entonces, eso es lo que va a pasar con el examen. Después, otra cosa también que les aclaro. Hay, bueno, por lo que sé, un par de personas, pero podría haber más, que les va a topar esa fecha con tener que rendir la PSU. Entonces, por esa razón, para esas personas va a haber una segunda fecha de examen, o sea, el examen con las mismas condiciones, pero una semana después. Entonces, si alguien tiene ese problema, que se ponga en contacto conmigo y entonces, pero tienen que decírmelo explícitamente, porque yo les programo ese examen, esa fecha extraordinaria, individualmente. Entonces, no es simplemente que uno dice, bueno, una se lo doy y se coloca, sino que tiene que ser conversado antes y tengo que programar Canvas para que ustedes puedan rendirlo en esa fecha si es que están en alguna de estas condiciones. Bien. Eh, ok, entonces esa es la idea central que quería recordarles. Por supuesto, siempre ustedes me escriben y con cualquier consulta que tengan y yo estaré feliz de contestarles, igual que los ayudantes. Tenemos que continuar conversando acerca de eh, estas cuestiones que estábamos hablando en las últimas sesiones acerca de el neopositivismo lógico o también conocido como empirismo lógico. Eh, Paula Gutiérrez pregunta si es el 9. Sí, es el 9. Eh, y ustedes recordarán que en las sesiones pasadas estuvimos hablando acerca, por una parte, de la tradición positivista en el siglo XIX, que se hereda después en el 20, y también estuvimos comenzando a hablar acerca del impacto que tiene el desarrollo en filosofía de las matemáticas, que se da en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX. O sea, por supuesto, los problemas de filosofía de las matemáticas siguen existiendo hasta el día de hoy, pero este periodo es un periodo de especial eclosión, que también ustedes pueden pensar, es en lo que pasa en física también, es un periodo en donde hay una transformación en física bestial, digamos, con el surgimiento de la relatividad y de la mecánica cuántica. Bueno, cuando se trata de los problemas de fundamentación de las matemáticas, surge una variedad de eh, proyectos, intentos de reconstruir la matemática en sus fundamentos de distinto tipo. Ustedes encuentran, por ejemplo, teorías que son desarrolladas por matemáticos, usando técnicas absolutamente matemáticas, como pasa en Cantor. Claro, en Cantor hay también observaciones filosóficas que son interesantes, pero es básicamente un matemático
haciendo un trabajo matemático para matemáticos, y el fruto del trabajo de Cantor es el desarrollo en sus primeros lineamientos de la teoría de conjuntos. Yo no sé cómo sepa usted, pero cuando yo comencé a estudiar matemáticas en el colegio, lo primero que me enseñaron era conjunto, y me decís, pero aquí nos hablan de esta cuestión. ¿Qué sentido tiene que nos comiencen a hablar de conjunto y cosas así? Bueno, esa perspectiva en donde cualquier tipo de estructura matemática es un tipo de estructura conjuntista, o sea, aquello de lo que versan las matemáticas son de conjuntos con ciertas características, ese es un punto de vista que tiene su inauguración en Cantor. Otros matemáticos lo que estuvieron empeñados en hacer es hacer la axiomatización de ciertas teorías. Entonces, en este periodo, como conversamos también la semana pasada, es cuando se proponen las axiomatizaciones, en realidad una axiomatización, de la aritmética. Es una teoría que por siglos de siglos, qué sé yo, milenios, los seres humanos han, en fin, comprendido la estructura de la serie numérica y las operaciones definidas sobre ella. Sin embargo, solamente en el siglo XIX, cuando ustedes encuentran una axiomatización de la aritmética. ¿Verdad? Y eso, ¿por qué? Bueno, por similitud a lo que sucede en geometría. En geometría, desde los griegos en adelante, habían axiomatizaciones, se utilizaban demostraciones, pero en aritmética no pasaba eso. En aritmética no se había axiomatizado eso. Y eso sí se consigue a fines del siglo XIX, en particular con Dedekind y Peano. Bueno, junto con estos desarrollos, porque se dan al mismo tiempo, es que ustedes tienen los proyectos de reconstrucción teórica y de construcción filosófica de las matemáticas de Frege. También de otra gente, o sea, también está Husserl, por ejemplo, que es el papá, digamos, o el padre fundador de toda la tradición fenomenológica, que es muy importante en filosofía en todo el siglo XX. Frege, y lo mismo vale para Husserl, pero Frege es un matemático con intereses filosóficos muy fuertes. ¿Y cuál es el problema central de Frege, el problema central de toda su vida, es cuál es el fundamento de las matemáticas? Por lo menos sus investigaciones más importantes estuvieron concentradas en la fundamentación de la aritmética. Y la pregunta por la fundamentación de la aritmética, o sea, la perspectiva de Frege es que una vez que amplificaban la aritmética en la parte elemental, después se podrían reconstruir también otros sistemas numéricos, como los enteros, en fin, los racionales, los reales, el complejo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que la base había que reconstruir los fundamentos de la aritmética. Entonces, toda la intuición central de Frege era que la aritmética es nada más que lógica. Esto se conoce, una posición de este estilo, se conoce como logicismo. ¿Por qué? Bueno, porque la idea es que la lógica tiene un puesto preponderante. Si ustedes ven otro tipo de concepciones en matemática, la idea es que la matemática, por supuesto, ocupa la lógica todo el tiempo, pero ocupa la lógica en el sentido de que la lógica permite derivar teoremas a partir de ciertos axiomas o de otros teoremas que están justificados, pero no es algo que permita justificar los axiomas mismos. Entonces, yo les comenté hace un momento atrás que estaban estos tipos como Dedekind o Peano, entonces ellos muestran cómo las infinitas verdades de la aritmética se pueden reducir a 5 enunciados, y todas las verdades aritméticas se pueden demostrar a partir de esos enunciados. Por supuesto, para eso ustedes tienen que ocupar lógica. Pero, ¿cuál es el problema aquí? Que los postulados, los 5 axiomas en cuestión, no se demuestran. O sea, uno tiene que aceptar esos axiomas, y una vez que uno acepta los axiomas, por supuesto se pueden derivar los teoremas, pero no se demuestran los axiomas. Los axiomas es una cosa dada. Entonces, si ustedes quieren, la investigación tiene un carácter, si ustedes quieren, hipotético, diciendo, bueno, suponiendo que los axiomas fuesen verdaderos, entonces se sigue tal o cual cosa. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que pasa con Frege? Desde el punto de vista de Frege es mucho más radical, diciendo, mira, no, en realidad, esos axiomas son axiomas que se pueden derivar de algo más fundamental, que son las leyes de la lógica. O sea, eso es lo propio del proyecto logicista. No es simplemente identificar los axiomas de una teoría, sino que en este caso sería la aritmética,
sino que se trata de mostrar cómo es que esas infinitas verdades de la aritmética se pueden derivar a partir de las puras leyes de la lógica. Cuando Frege entonces sostiene que las verdades de la aritmética son analíticas y a priori, lo dice en este sentido, de que son verdades lógicas. Por eso así, dadas las leyes de la lógica, que son las leyes del pensamiento correcto en general, la aritmética es nada más que un departamento, si ustedes quieren, una sección de esas verdades generales acerca de cuál es el pensamiento correcto en virtud de su forma. El conocimiento matemático, al menos traducido por la aritmética, porque no es así para la geometría, por ejemplo, en el caso de la geometría la idea de Frege no es la misma, pero por lo menos para el caso de la aritmética, es simplemente lógica, ¿no? Ahora, una lógica, por supuesto que conseguir esto requiere un trabajo importante, pero es simplemente lógica. Menos ese es el proyecto, ¿no? Más, o sea, la derivación se hace con las leyes de la lógica junto con ciertas definiciones. Las definiciones son maneras en que nosotros estipulamos el significado de ciertos términos. Entonces, para Frege, la derivación de la aritmética a partir de las leyes de la lógica requiere de ciertas definiciones. En particular, la definición del concepto de número. Pero una vez dado la definición de concepto de número, bien, lo demás es derivar lo que sea, ¿no? Ustedes pueden ver aquí que tenemos acá un famoso principio que introduce Frege, en el cual en algún sentido también había Cantor, en algunos de sus resultados más notables, digamos, y célebres, había descansado también en un resultado parecido, que no es exactamente lo mismo, pero había descansado en un resultado, en fin, muy cercano a este. Lo que dice este principio es lo siguiente. Cuando aquí tengo aquí el signo gato hay que leerlo como el número de. ¿Okay? Entonces la idea es que el número de los f es igual al número de los g, si solo si se cumple la siguiente condición, que existe una función f, esta letra f chica está teniendo como rango funciones, tal que hay una biyección entre los f y los g. ¿Bien? Este supuesto, el supuesto que introduce Frege, y se conoce esto de distintas maneras al principio. En teoría de conjunto hay una idea semejante, que es que la cardinalidad de un conjunto eh, también satisface un principio parecido. Así que dos conjuntos tienen la misma cardinalidad si es que se puede hacer una biyección entre los elementos de esos dos conjuntos. Yo me imagino que ustedes sabrán bien que lo que es una biyección. Una biyección es una función, o sea, una función es una relación donde a uno, varios elementos del dominio, se le asigna un elemento del recorrido. Y una biyección cumple la condición de ser, en primer lugar, inyectiva y en segundo lugar, sobreyectiva. Inyectiva, ¿por qué? Porque a cada elemento del dominio le asigna un elemento diferente del recorrido. Y es sobreyectiva porque no hay elementos del recorrido de la función que no hayan sido asignados a algún elemento del dominio. Entonces, pues así, la idea cuando tenemos dos conjuntos sobre los cuales podemos aplicar una biyección es que hay una correspondencia uno a uno entre los elementos de cada uno de esos conjuntos, de manera que a cada elemento del primer conjunto se le asigna un único elemento del segundo y no queda ningún elemento del segundo conjunto libre, ¿no? Entonces, la idea es que si podemos establecer una biyección entre los f y los g, en que f y g es cualquier cosa, digamos, ¿no? Entre los gatos y los perros, entre, en fin, lo que sea, entonces Frege dice, el número de los f es el número de los g. Y esto, claro, esto lo introduce Frege como una manera de especificar el significado de número. Después, en fin, hay otras cosas que decir, como hacer la derivación, ¿no? Pero esta idea, ustedes, bueno, tampoco sé si esto lo estudian, pero Cantor, por ejemplo,
su famoso teorema, se conoce como el teorema de Cantor, en donde prueba que hay conjuntos infinitos que tienen distinta cardinalidad. O sea que, si ustedes quieren, tenemos conjuntos infinitos que pueden ser unos más grandes que otros, aunque todos tienen infinitos elementos. Y la forma en que lo hace Cantor es probando que entre el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números reales que se encuentran en el segmento entre 0 y 1, no se puede establecer una biyección. Entonces, como no se puede establecer la biyección, eso implica que el conjunto de los números reales, o sea, los decimales, por ejemplo, entre 0 y 1, en ese intervalo, tienen una cardinalidad mayor que los infinitos números naturales. Claro, después Cantor sostiene que hay una pluralidad indefinida de cardinales infinitos, cada uno de ellos con mayor cardinalidad, los llamados cardinales transfinitos. Pero descansa también en esta idea, ¿no? Sí. Pero Frege, esa es la manera de introducir el concepto de número, y luego, a partir de los acciones de la lógica, simplemente, es que se pueden derivar todas las infinitas verdades de la aritmética. Bueno, yo les comenté la semana pasada que esta derivación lógica, además, no era nada sencilla, porque requirió reconstruir la lógica. O sea, cuando Frege se encuentra en fin, ¿qué ha de significar derivar las infinitas verdades de la aritmética solamente a partir de las leyes de lógica, más una definición de este estilo, que es, como digo, una estipulación de qué vamos a entender por sentido del significado de número? La idea es que se requirió desarrollar la lógica de una manera que, en fin, fue completamente, no tenía ningún precedente con nada que se hubiese hecho antes desde tiempos de Aristóteles. Por eso que es tan importante. Entonces, hoy día quizás para uno esto no resulta muy obvio, porque la lógica que uno estudia cuando uno toma un curso de lógica matemática o de álgebra, lo que sea, es ya de entrada la lógica de Frege. Entonces, como digo, es una cosa que uno le resulta, si ustedes quieren, en fin, completamente natural, digamos, al punto de vista, como, en fin, generalmente aceptado, y no somos conscientes de esa dimensión histórica que tiene. Pero fue un logro enorme el que consiguió Frege cuando desarrolló esa lógica. Como estamos acuerdos ustedes del Begriffsschrift, esta obra que escribió Frege en 1879 y fue la que planteó esta teoría lógica que resultaba completamente revolucionaria. Bueno, entonces, lo que está haciendo Frege aquí es, si ustedes se dan cuenta, hacer una tarea de reconstrucción lógica de una disciplina completa. Y se da una cosa, como ustedes pueden darse cuenta también, eh, a ver, es más profunda que lo que habían hecho quienes axiomatizaron, por ejemplo, la aritmética. Es decir, hace milenios de años que los seres humanos cuentan, suman, restan, multiplican y dividen, que, por decirlo así, su comprensión del mundo se hace teniendo en consideración la aritmética, pero solamente en el siglo XIX se consigue la suficiente reflexividad, la suficiente conciencia acerca de esta estructura teórica como para que podamos comprender que todas esas infinitas verdades son reducibles solamente a 5. Bueno, aquí, si ustedes quieren, lo que Frege está haciendo es eso, pero en un nivel todavía superior, diciendo, mira, es que no solamente son reducibles a 5 verdades que tenemos que aceptar como axiomas, sino que últimamente esas 5 verdades se derivan a su vez de las verdades del pensamiento correcto o lógicamente válido en general. Las leyes universales de la lógica son aquellas que permiten inferir esto. Por supuesto, los seres humanos no se han dado cuenta de eso, pero en fin, ese es otro cuento, porque realmente la matemática tiene esa estructura interna en donde las verdades están concatenadas entre sí de esta manera, aunque solamente ahora nosotros seamos capaces de darnos cuenta de que eso efectivamente es así. Bueno, entonces, esto
es un proyecto masivo, digamos, ¿no? Que requirió el esfuerzo prácticamente de una vida completa y que no funcionó, además, el caso. En el caso de Frege no funcionó esto porque apareció una inconsistencia en un axioma de la obra central donde él estaba desarrollando esta reconstrucción lógica de la aritmética, que se llama el Grundgesetze de la aritmética, o leyes fundamentales de la aritmética. El problema que encontró Frege, y que es importante porque, bueno, probablemente ustedes lo han escuchado en algún momento, ¿no? Está conectado con problemas que también afectan a la teoría de conjuntos tal como la había desarrollado Cantor. Entonces, el problema que encontró Frege no es un problema que estaba limitado solamente a Frege, es un problema que estaba afectando a todos los programas en esa época que pretendían hacer una reconstrucción de los fundamentos de la matemática, ¿no? Y en su momento, además, esto generó una suerte, por decirlo, de escándalo, diciendo, bueno, o sea, si la matemática descansa últimamente en fundamentos que son contradictorios o incoherentes, bueno, estamos en un problema, naturalmente. Entonces, esto demandó mucha atención, no solamente referido al proyecto logicista de Frege, sino que en general, por ejemplo, al desarrollo de la teoría de conjunto y eh, bueno, y también a la cuestión de cómo es posible que ciertas teorías puedan tener inconsistencias que en principio no se notan, digamos, que están ocultas, escondidas, latentes, aparecen, ¿no? O sea, ¿cuál es el tema del famoso axioma quinta, ¿no? El axioma quinta es una formulación, un principio que, si ustedes ven cualquier manual de teoría de conjunto, se denomina el principio de comprensión. Esto es que si ustedes tienen eh, un predicado que se dice de ciertas cosas, ustedes tienen automáticamente el conjunto de todas las cosas que satisfacen esa condición, por decirlo así. Si tenemos el predicado ser un gato, por ejemplo, entonces automáticamente podemos seleccionar un conjunto que es el conjunto de todas las cosas que satisfacen la condición de ser un gato. ¿Bien? Cosa que parece esto perfectamente natural, digamos, o sea, es perfectamente obvio que yo puedo, por decirlo así, introducir esta entidad que se llama conjunto, si es que puedo yo seleccionar una colección de cosas que están satisfaciendo cierta condición. Eh, entonces, bueno, Cantor descansa en un principio de ese estilo. Frege también, y eso es lo que él introduce en este axioma que se llama el axioma quinto. Bueno, a lo mismo el número, pero es célebre, ¿de acuerdo? El axioma quinto. Entonces, el problema que afecta a este axioma es el problema que puso de relieve Russell. Luego se llama esto la paradoja de Russell, y no sería extraño que ustedes le hayan escuchado esto en cosas de matemáticas, porque es muy célebre la famosa paradoja de Russell. Entonces, Russell lo que muestra es que si uno selecciona cuál sea la condición que tienen que satisfacer las cosas que van a conformar un conjunto, se genera una contradicción. ¿Cuál es la idea? Entonces, que pensemos en la siguiente condición. ¿De acuerdo? Piensen ustedes que, en principio, si yo considero cualquier condición que un objeto puede satisfacer o no satisfacer, automáticamente queda definida el conjunto de todas las cosas que satisfacen esa condición. Ser un gato, ¿de acuerdo? Entonces, hay cosas que son gatos y hay cosas que no son gatos. Si yo tengo la condición de ser gato, que es verdadero de ciertas cosas y no de otras, entonces automáticamente tengo el conjunto de todas las cosas que satisfacen la condición, o el conjunto de todos los gatos. Ahora dice Russell, piensa, sin embargo, en la siguiente condición: no ser un elemento de sí mismo. Entonces vamos a seleccionar a todas las cosas que cumplen con la condición de no ser elementos de sí mismos, ¿ya? Bueno, y obviamente yo, por ejemplo, no soy un elemento de sí mismo, o sea, para entrada no soy un conjunto, así que no tengo elementos, ¿de acuerdo? Cualquiera de ustedes también tienen, satisfacen la condición de no ser un elemento de sí mismos, ¿no es cierto? Ya. Entonces, no caemos, o sea, satisfacemos esa condición. O sea, la pregunta de Russell es decir, ok, llamemos al conjunto de todas las cosas que satisfacen esa condición el conjunto A.
¿Ok? Y la pregunta es, ¿el conjunto A pertenece a sí mismo o no pertenece a sí mismo? Y claro, bajo cualquiera de las dos alternativas se genera una inconsistencia. ¿Por qué? Porque si suponemos que el conjunto A pertenece a A, o sea, se pertenece a sí mismo, A tiene que satisfacer la condición que satisfacen todas las cosas que pertenecen al conjunto a saber, que no se pertenecen a sí mismo. Por tanto, la hipótesis de que A pertenezca a A implica que A no pertenece a A. Al revés, si A no pertenece a A, no se pertenece a sí mismo como yo, digamos, como, en fin, ustedes no somos conjuntos, así que no nos pertenecemos, imposible que nos pertenezcamos a nosotros mismos, eh, que seamos elementos de nosotros mismos. Si A no pertenece a A, entonces cumple con la condición de todas las cosas que caen bajo el conjunto A. Por tanto, si A no pertenece a A, entonces A pertenece a A. Nuevamente contradicción. Esa es la famosa paradoja de Russell, ¿no? Y después se descubrieron otra serie más de paradojas, digamos, ¿no? Había algunas que son conocidas de antiguo, como la paradoja del mentiroso. ¿Ustedes conocen esa paradoja, no? ¿La han escuchado alguna vez? Pues tampoco me extrañaría que seguramente lo han escuchado. Entonces, si tengo una proposición que dice, esta proposición es falsa, ¿no? Bueno, la proposición es verdadera o falsa. Si la proposición es verdadera, entonces lo que dice esa proposición es el caso. Y la proposición dice de sí misma que es falsa, por tanto, si es verdadera es falsa. Y si la proposición es falsa, entonces lo que está diciendo la proposición de sí misma es el caso, luego es verdadero. ¿Ya? Bueno. O sea, la paradoja del mentiroso eh, es conocida desde la antigüedad clásica, en fin, y fue muy trabajada la Edad Media, etc. Pero se descubrió entonces que había un conjunto de problemas que tenían aquí y que generaban estas paradojas, digamos, ¿no? Y esto afectaba no solamente la reconstrucción de Frege, luego depende de un axioma y el axioma tiene una inconsistencia, sino que también afectaba esa paradoja a la teoría de conjuntos intuitiva que había desarrollado Cantor. O sea, en los años siguientes, esto generó la necesidad de un trabajo enorme de parte de matemáticos y lógicos. Por una parte, de gente que quiere proseguir el proyecto logicista de Frege, pero sin caer en los problemas que Frege ha descrito, y también por parte de matemáticos que quieren preservar el trabajo de Cantor acerca de una teoría de conjunto, de la idea de cardinales transfinitos y todo el cuento, ¿no? En matemática se desarrolló en las primeras décadas del siglo XX teorías axiomatizadas de conjuntos, que tienen una serie de supuestos bien exigentes precisamente para evitar las paradojas. Y en lo que se refiere al proyecto de Frege, o sea, esta idea de decir la matemática, al menos la aritmética, es nada más que lógica, ustedes tienen que Russell, el mismo que descubrió esta aporía, eh, sigue trabajando en esto y hace una propuesta nueva de desarrollo, derivación de la matemática a partir de la lógica, en una obra que se llama El Principia Matemática, publicado en 3 gruesos volúmenes, los tengo por aquí, pero no se los vean, son enormes, digamos, publicados entre 1912 y 1913, que escribe junto con Whitehead, eh, y que esa obra, El Principia Matemática, que, bueno, la resonancia ustedes quizás no la tienen, pero la obra más importante de Newton se llamaba Principios Matemáticos en Filosofía Naturalis, principios matemáticos de la filosofía natural. Entonces, que estos tipos llaman a su obra Principios Matemática, era, que significa principios de la matemática, ¿de acuerdo? Es una especie de como diciendo, mira, esto que estamos haciendo nosotros para las matemáticas es como lo que Newton hizo para la física. Así de importante lo que estamos haciendo. Eh, entonces, es una obra que fue mucho más conocida y tuvo un impacto mucho más general que la obra de Frege. Frege es un tipo que murió pobre, olvidado, jamás fue conocido, nadie lo pescaba, pero era realmente el tipo que se le habían ocurrido las cosas fundamentales. En las generaciones inmediatamente siguientes, las grandes ideas de Frege eran casi no conocidas,
O sea, se sabía que él había hecho contribuciones, pero no se conocía el detalle. Y muchas de las cosas de Frege se le atribuían a Russell y Whitehead, diciendo, bueno, que al principio de matemática, de aquí habían salido estas cuestiones. No, no habían salido de Frege, ¿no? Eh, bueno, no es necesario que nos detengamos en los detalles del programa logicista. Russell introduce otras restricciones en fin, en su lógica para evitar que surjan paradojas, eh, que fin, no es el caso discutir aquí, digamos, pero son muy discutibles. Y aunque no se descubrió ninguna inconsistencia en lo que hizo Russell, los supuestos que tuvo que introducir para evitar las paradojas son supuestos que después se consideran, bueno, bien, esto no son las leyes de la lógica, digamos. O sea, si se trata de pensar en ciertos supuestos en los cuales no hay contradicción, o al menos no somos capaces de ver ninguna contradicción y nos permite reconstruir una teoría, bueno, para eso está la teoría de conjunto axiomatizada. No necesitamos hacer esto, ¿no? Pero bien, pero sea como sea, ustedes encuentran tanto en Frege como en Russell un desarrollo concreto, digamos, porque son obras masivas en las que ustedes ven cómo se hace la derivación de la aritmética completa a partir de ciertos supuestos y de ciertas leyes lógicas. Aunque últimamente el programa no funciona, o en fin, según la opinión mayoritaria no funciona, porque han de saber que el día de hoy, por ejemplo, hay filósofos de las matemáticas que todavía reivindican el programa fregiano y creen que de todas maneras se puede conseguir, pero es una cosa de algunos filósofos. Ustedes, si van a en fin, a la facultad de matemáticas, no van a encontrar a matemáticos que están dedicados a hacer una cosa así. No es un problema para los matemáticos, realmente. Sí, son cosas que algunos filósofos de las matemáticas están, en las cuales siguen trabajando. Pero aunque fracasa el programa logicista, lo que deja, como por decirlo así, un ejemplo, ¿no? Como un paradigma, es cómo es que se puede hacer una reconstrucción lógica de una teoría. Insisto, aunque uno puede decir en realidad lo que hace Russell depende de ciertos supuestos que no son propiamente lógicos. Ya, ok, pero ustedes tienen ahí 3 tomos gruesos con demostraciones, digamos, a partir de ciertos supuestos, ¿no? Que son en principio lógicos, aunque haya cosas dudosas. Lo mismo pasa con Frege. Entonces, las generaciones posteriores tuvieron aquí una muestra de en qué consiste o en qué podría consistir la reconstrucción de la estructura lógica de una teoría. Y eso me lleva a que podemos avanzar ahora al neopositivismo lógico o llamado empirismo lógico. Son filósofos, todos ellos con formación científica. O sea, es gente que ha estudiado seriamente física, matemáticas, sobre todo física, ¿no? Pero son gente que podrían perfectamente haber hecho una carrera científica, ¿no? Con interés filosófico, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa con los neopositivistas, ¿no? O sea, uno, digo, son científicos, tienen formación científica, son positivistas, o sea, siguen pensando que la ciencia y el conocimiento científico fundamental es lo que dice la ciencia, que la única justificación que puede dar una teoría científica es lo que muestra la experiencia, que si las cosas no nos muestra la experiencia, eso, en fin, no tiene ningún valor epistemológico, ¿no? Pero a este positivismo, que no es ninguna cosa nueva, que ustedes saben, esto viene del siglo XIX, digamos, ¿no? A esta actitud positivista de base, le agregan, le añaden la utilización de las técnicas de lógica matemática que habían sido desarrolladas y explotadas por Frege y Russell. Por eso se llama empirismo lógico o neopositivismo lógico, porque el programa que ellos se colocan, y se lo colocan como un programa, digamos, es una suerte de, no sé, algo que queremos hacer, digamos, ¿no? Es una tarea que tenemos que enfrentar de aquí al futuro, es hacer una reconstrucción lógica, pero ahora no de la matemática, sino que de la ciencia natural.
pensando en primer lugar en la física, pero la idea es que esto debería poder efectuarse para todas las teorías científicas. O sea que lo que Frege y Russell han hecho para las matemáticas, o han intentado hacer, es lo que hay que hacer para cualquier teoría científica. Claro, si ustedes se fijan en una teoría empírica, como la física, por ejemplo, por supuesto sería absurdo pretender derivar la física de las puras leyes de la lógica, ¿no? Se supone que estas disciplinas son disciplinas en donde el fundamento último de la teoría tiene que ver con contrataciones experimentales, ¿no? Contrataciones empíricas de, qué sé yo, datos empíricos concretos. Pero la idea es que la ciencia natural tiene que ser reconstruida para mostrar cómo esta base de información empírica constituye eh, aquello a partir de lo cual se puede derivar la teoría completa. Entonces, la tarea que se imponen los filósofos del neopositivismo, empirismo lógico, es efectuar una reconstrucción lógica de la ciencia, de una manera que, por supuesto, los científicos no han hecho porque están preocupados en, por decirlo así, hacer, por ejemplo, un dispositivo experimental para conseguir un dato determinado, o está especulando acerca de una cosa teórica muy elevada. Pero esta tarea, por decirlo así, de articulación lógica, es lo que ellos deberían hacer, ¿no? Una articulación lógica que al mismo tiempo, vean ustedes, va a mostrar cómo es que las teorías científicas se encuentran justificadas a partir de la experiencia. O eventualmente no, digo, porque va a quedar patente cuál es esa estructura lógica, de manera que si hay cosas que no están realmente justificadas por la base experiencial, también la reconstrucción lógica va a ser capaz de poner de relieve que efectivamente no están justificadas. ¿Eh? Eh, bueno, entonces, esa es la idea central, ¿no? Ahora, tienen un nivel de radicalidad que es mucho mayor que el que nunca tuvieron los positivistas. Porque, nuevamente, no es simplemente decir la ciencia tiene valor, sino que es, por decirlo así, comprender la estructura de la ciencia de un modo mucho más profundo, incluso que el que puede tener los mismos científicos. El científico, como digo, está preocupado en una cosa concreta, pero no tiene esta visión arquitectónica completa de la teoría, que es lo que ellos sí van a hacer. Ustedes también se pueden dar cuenta que la idea de los neopositivistas es que esa es la pega razonable y respetable de un filósofo, ¿verdad? Lo demás son, qué sé yo, poesía, digamos, ¿no? Voladas, digamos, en fin, especulaciones sin fundamento o cosas por el estilo. Lo que es verdaderamente serio y por lo cual la tarea de un filósofo es respetable es hacer esta tarea de reconstrucción lógica, ¿no? Entonces, para los neopositivistas, eh, la única tarea respetable que puede hacer un filósofo, o sea, que la única función respetable de la filosofía es hacer filosofía de la ciencia, que es hacer esto, ¿no? Lo demás, cháchara, lo demás no tiene ninguna importancia. Pero esto no, esta es una tarea indispensable y esta es la única forma de filosofía respetable. Por eso se dan cuenta que la filosofía de la ciencia entonces tiene aquí eh, un puesto, una relevancia, una importancia que es completamente, por decirlo así, inusitada, y que nunca antes había tenido en la filosofía de los siglos, en la filosofía de los siglos anteriores, eh, siendo, por decirlo así, la reflexión acerca de la justificación científica, algo que viene de tiempos de Platón y Aristóteles. Pero esta importancia sistemática se consigue solamente en esta época. Otra cosa importante también, y que marca la radicalidad del Círculo de Viena, ¿no? O sea, el Círculo de Viena, que son estos filósofos que defienden el neopositivismo lógico, que esto, no todos son de Viena, digamos, ni todos son expresamente miembros del movimiento del Círculo de Viena. Hay gente que está en otras partes, qué sé yo, Carnap era cercano, pero entiendo que no era miembro. Esto tengo que chequearlo, ¿no? Pero había un inglés que se llama Ayer, por ejemplo, también. Eh, bien, todos ellos además, esta gente, piensen ustedes que esto es fines de los 20, comienzos de los 30, tuvieron que escapar de Europa cuando tomaron el poder los nazis.
Entonces, en particular, hacen la anexión de Austria el año 38, entonces toda esta gente del Círculo de Viena se va, y se va a Estados Unidos. Entonces, también lo que sucede es que después de la Segunda Guerra Mundial, este tipo de filosofía se cultiva en departamentos de filosofía, especialmente en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se fueron para allá. Entonces Carnap se fue para Chicago, Hempel, qué sé yo, toda esta gente. Otro en cambio murió. Morris Schlick, por ejemplo, fue asesinado por un alumno que lo reprobó en un examen. Entonces el tipo como que se picó así y, y lo mató. Y entrando a la universidad y le pegó como 3 balazos, así, en la más narco, así. No hagan ustedes eso. Bueno, entonces, eh, el neopositivismo es especialmente radical, además, porque era propio de una actitud positivista, como ustedes recordarán, este de decir, la ciencia es la única forma de conocimiento legítimo, lo demás es cháchara. ¿Okay? Ok, pero cháchara puede significar, son cosas que se dicen para las cuales no hay justificación. Yo puedo decir, no sé, ¿no? Que no tengo justificación para decir que, qué sé yo, que Chile va a clasificar al Mundial de Qatar. ¿Okay? Porque no tengo justificación para decir una cosa así. ¿No? Eh, y si lo afirmo, en fin, es, por decirlo así, una forma de charlatanería, digamos, sin fundamento, o algo por el estilo. Pero lo que dicen los neopositivistas no es eso, es una cosa mucho más fuerte que eso. Lo que dicen los neopositivistas es que el significado de una expresión, y se trata de una expresión sintética, ¿no? O sea, una expresión que no es verdadera en virtud de su significado, en donde no basta con conocer el significado de los términos que forman parte del enunciado para saber si el enunciado es verdadero o falso. Se supone que es un enunciado que entrega información del mundo con, o pretende enunciar algo sobre el mundo y no solamente algo que resulta automáticamente del significado de los términos. Bueno, entonces, cuando se trata de enunciado sintético, lo que sostienen los neopositivistas es el llamado principio de verificación, de acuerdo al cual el significado de esa expresión es el conjunto de sus condiciones de verificación empírica. Ahora, ustedes recordarán todo lo que hablábamos de realismo, antirrealismo, etcétera, etcétera. Entonces, adoptar este principio es adoptar una concepción antirrealista del significado y de la verdad. Los neopositivistas no tenían idea de eso, porque, bueno, porque la comprensión de las condiciones, eso es una cosa que vino decenios después. ¿Okay? Pero de hecho, ellos estaban adoptando una concepción verificacionista de la verdad y el significado. El significado de una expresión, entonces, son sus condiciones de verificación empírica. O sea, la idea del significado de hay una mesa en la habitación es el conjunto de percepciones sensibles que podríamos tener por las cuales podríamos constatar que hay una mesa en la habitación. El enunciado hay corriente eléctrica en este cable consiste en el conjunto de operaciones que nosotros podríamos efectuar para verificar empíricamente que eso es así, con un voltímetro, por ejemplo, que fuese acercado al cable y si es que la aguja del voltímetro se mueve, digamos, ante el campo electromagnético. Entonces, las condiciones de verificación empírica son el significado de las proposiciones sintéticas. ¿Qué consecuencia tiene eso? Que si estamos en presencia de un enunciado que no es verificable empíricamente, o sea, un enunciado para el cual no hay experiencias empíricas que puedan determinar, pues, y justificar lo que dice el enunciado, entonces el enunciado no tiene sentido. Es un enunciado sin sentido. Se noten ustedes la importancia de esto. No es que estemos en presencia, por ejemplo, de un enunciado que tiene sentido, pero para el cual no hay justificación. Estamos hablando de un enunciado que no tiene sentido simplemente. Entonces, ni siquiera tiene éxito en estar proponiendo algo verdadero o falso, porque al no haber condiciones de verificación empírica, el enunciado carece de significado, simplemente. ¿No? La idea de los neopositivistas es que toda la metafísica
estaba constituida de enunciados sin sentido. Entonces, para también mostrarles esto, ¿no? La idea de los neopositivistas es que las discusiones filosóficas que habían, en fin, concentrado la atención de los filósofos en siglos anteriores, las enormes disputas entre los filósofos sobre distintas cosas, se deben a que esos filósofos no se daban cuenta de la estructura semántica y lógica de los enunciados que estaban estudiando y considerando, porque estaban discutiendo acerca de enunciados que no tienen significado. Ahora, cuando digo no tiene significado, piensan ustedes, bueno, no tiene significado decir, no sé, ba, 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 ba. No dije nada, ¿no es cierto? O sea, no hay ninguna expresión de español, ningún... Dije, ba, 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 y eso no es decir nada, ¿de acuerdo? Entonces también sería ridículo, absurdo, que comenzáramos a discutir, por ejemplo, acerca de si ba, 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 es verdadero o falso. No, porque, en fin, algo que es verdadero o falso es una oración que está proponiendo algo, que dice algo de algo, y que podemos nosotros eventualmente evaluar acerca de si es verdadero o falso, podemos discutir acerca de qué evidencia hay para lo que se enuncia, o algo por el estilo. Pero si es un conjunto de ruido, naturalmente que tampoco hay, por decirlo así, no tiene valor de verdad, no hay tampoco ningún tipo de evidencia que pueda servir para justificarlo, para refutarlo, porque no dice nada, no estoy diciendo nada, no hay ninguna oración con sentido. Entonces, los neopositivistas sostenían que las proposiciones que estaban discutiendo los metafísicos eran proposiciones sin sentido. Entonces los metafísicos estaban discutiendo acerca de si Dios existe, por ejemplo. Dicen, no, mira, podemos justificar que Dios existe de esta manera, no, no funciona. No, no, el enunciado no es verificable empíricamente, entonces no tiene significado, entonces no hay nada que discutir. Así, la tarea del filósofo nuevamente, así como es reconstruir la estructura lógica de la ciencia, aquí es mostrarle a los tipos, decirle, no, si no tiene sentido esto, no hay nada que discutir. El enunciado no significa nada. Así que cualquier discusión que tengamos sobre ese enunciado es ociosa. Por supuesto que nunca se va a llegar a ningún acuerdo sobre eso. Tenemos que llegar a un consenso acerca de ¿Acerca de qué? Si no dije nada. ¿Qué consenso? O sea, en fin, ¿cómo voy a convencerlos de no, no hay nada que convencer? Bueno, aquí la idea es la misma. La metafísica es una sarta de sinsentido. La filosofía, tal como ellos la entiendan, tiene como tarea desenmascarar ese sinsentido, y de esa manera se resuelve el problema filosófico. Se resuelve el problema filosófico no porque lleguemos, por decirlo así, a un veredicto, a satisfacción de todo el mundo, racional acerca de si Dios existe o no existe, por ejemplo, sino porque nos damos cuenta, nos llegamos a dar cuenta que la pregunta es una pregunta sobre nada. Entonces no hay nada que contestar tampoco. Y por tanto tampoco que tenemos que hacer ningún esfuerzo para tratar de contestarla en un sentido u otro. O sea, la actitud de los no positivistas es esta. O sea, no es simplemente que la ciencia es la única forma de conocimiento legítimo y lo demás basura, es que lo demás es sin sentido. Pero ustedes me dirán, bueno, ¿y qué pasa con las verdades morales, por ejemplo? ¿Y qué pasa con...? En fin, había explicaciones después. Las verdades morales decían que eran una manera de expresar estados subjetivos emocionales. Entonces, yo digo, esto es bueno, es una manera de expresar la actitud interna que se me genera respecto de ese hecho, etc. Pero este es el proyecto central de las no positivistas, y entonces ustedes pueden darse cuenta que los enunciados con sentido son los enunciados que tienen condiciones empíricas de verificación. Esas condiciones empíricas de verificación son constataciones experimentales, experienciales, digamos, o sea, que es el tener un cierto registro en el laboratorio de que pasa tal cosa si se hacen tales y cuales procedimientos. Esto lo llaman ellos enunciados protocolares, Protokollsatze en alemán. ¿Por qué protocolares? Porque, bueno, la idea es que en un laboratorio, cuando uno está registrando los resultados de un experimento, uno lo hace con un protocolo. ¿De acuerdo? Entonces, la idea, esos enunciados son los enunciados que son la base de la reconstrucción lógica y epistemológica de la ciencia. La ciencia natural, si está justificada, debe estar justificada porque podemos
por decirlo así, constatar cómo es que las teorías científicas en los niveles más abstractos últimamente se deriva de el conjunto de constataciones experienciales y experimentales concretas, que es aquello que le ha de servir de fundamento. Bueno, entonces, ese es el programa general de la gente del Círculo de Viena, ¿no? Y una cosa muy instructiva acerca de esto es que, bueno, el programa fracasó. Y fracasó, por decirlo así, no por una crítica externa, no porque, qué sé yo, llegaran un tipo que tiene una escuela filosófica completamente distinta, y no. El desarrollo interno de la discusión filosófica y racional entre los miembros del Círculo de Viena los fueron convenciendo de que esto no era así. Y de que lo que ellos pretendían hacer era sencillamente falso. O sea, no fue un desarrollo, no digo externo, de una escuela filosófica enfrentada a otra escuela filosófica exterior y diferente, que no, tenía una escuela filosófica que estaba imbricada en el desarrollo de un programa de investigación, y esa misma comunidad de filósofos, por supuesto en varias generaciones, fue la que constató ella misma que este programa no iba para ninguna parte. Ahora, ¿qué son los puntos que hacen que esto suceda? Y esto va a permitir que podamos hablar un poco sobre la posición de Popper, por ejemplo, y después también algo sobre Kuhn, que si uno considera como las generaciones en el desarrollo de la filosofía de la ciencia en el siglo pasado, son las generaciones que vienen inmediatamente después. O sea, la gente del Círculo de Viena, los neopositivistas, son filósofos que tienen su momento de apogeo, de mayor, por decirlo así, impacto cultural y prevalencia cultural en los años 40 y 50. O sea, inmediatamente de la Segunda Guerra Mundial, que estos tipos se van a Estados Unidos y qué sé yo. O sea, esos años son los años en los que esto tiene especial prevalencia. Y los años 60 es un año en donde se produce el quiebre, por decirlo así, y en donde el grueso de los filósofos de la ciencia rechaza el proyecto positivista, reacciona contra el proyecto positivista y hace que la cosa evolucione de una manera muy distinta. Pero, o sea, ¿cuál es el tema aquí? ¿No? Que las contrataciones experienciales, aquello que ha de ser recogido por esto que denominaban los neopositivistas los enunciados protocolares, son enunciados acerca de lo que acaece en un caso particular, en un lugar específico, en un tiempo específico. Es por decirlo así, que el hecho que, en fin, acerco el voltímetro al cable a tal hora, exactamente en tal punto del cable, y marca tanto la aguja, ¿okay? O lo que sea, digamos, ¿no? Observo por un telescopio exactamente en tales coordenadas, y observo este cuerpo celeste exactamente en esa posición, a esa hora, etcétera, ¿no? Son constataciones particulares, de hechos particulares. La ciencia natural, sin embargo, aquello que considera más importante, los logros de conocimiento que considera más valiosos, son leyes, ¿no? O sea que, en fin, son cosas como digo, el principio de Newton, como les comentaba hace un momento atrás, el principio matemática, filosofía natural, en donde Newton dice, mira, hay ciertas leyes que rigen el comportamiento de los cuerpos, de acuerdo a sus masas, a sus velocidades y a sus distancias mutuas. ¿Okay? Y estas son leyes, o sea, que valen de manera universal para cualquier objeto. No importa que estén muy lejanos o lo que sea, ¿no? Bueno, por supuesto, después de que si yo, Einstein va a modificar esas leyes por otras, digamos, en fin, lo que sea. Pero en principio, la ciencia, se supone que el resultado más importante que tiene no es simplemente una colección de datos particulares, sino que es ser capaz de encontrar las leyes que explican por qué razón esos datos experimentales son como son, digamos, ¿no? ¿Por qué razón si tenemos cuerpos que tienen tales características, entonces un sistema, por ejemplo, en donde tenemos objetos que lo componen, que tienen ciertas magnitudes, va a evolucionar de cierta forma más bien que de otra? Entonces, la cuestión es que
las leyes se presumen, se presentan como poseyendo validez universal, como estando enunciando algo que vale para todos los casos que satisfacen ciertas condiciones, ¿no? Si ustedes piensan que si la ley de gravitación universal newtoniana, la idea es que si tengo cualesquiera dos objetos con masa, ha de existir una fuerza de atracción entre esos cuerpos, cuyo valor va a ser directamente proporcional a las masas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias entre esos dos cuerpos. Bueno, se supone que esto es algo que vale de manera universal, digamos, vale para cualesquiera objetos dotados de masa. No importa que estén muy lejos nuestro en el universo, no importa que estén muy hacia el pasado o muy hacia el futuro, se supone que es una ley universal. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Y con esto vamos a dejar esta sesión de hoy en este punto, porque la idea es que continuemos las próximas semanas discutiendo, ¿no? Que lo que permitiría justificar un enunciado universal, que sería el enunciado de la ley, a partir de casos particulares, que además no son todos los casos particulares que caen bajo el principio universal, ¿verdad? Siempre es un número finito y limitado de casos aquellos que nosotros vamos a poder constatar y de los cuales vamos a poder tener registro. Entonces, el paso entre la constatación de casos particulares y un enunciado general debería hacerse mediante un mecanismo de inferencia que se conoce desde la antigüedad clásica como inducción. En griego epagogía, porque aparece descrita en Aristóteles, por ejemplo, en los primeros analíticos. Esto es, tiene que ser una forma de inferencia de este estilo, ¿no? Pues supongamos que, qué sé yo, estoy considerando objetos que son F y son G, ¿ya? Son gatos, y no sé, son jaspeados. Entonces, veo el gato A1, y el gato A1, bueno, es un gato y es jaspeado. Y veo al gato A2, y es un gato y es jaspeado. Y así con N gatos, que insisto, no son todos los gatos, son un número finito de gatos que yo he podido observar. Entonces, la idea es que cuando se efectúa una inducción exitosa, yo a partir de esa colección de datos particulares puedo inferir que todo gato es jaspeado. Digo, bueno, no todos son jaspeados, pero en fin, pero supongamos que fuese la inducción, ¿no? Esto es que vale para todo X que si es F, entonces es G. ¿Sí? Bueno, entonces, un problema que ya apareció descrito por Aristóteles, pero que se hace muy prominente en el siglo XVIII en particular, es cómo es que esta forma de inferencia es legítima. Cómo es que nosotros podemos tener conocimiento del mundo a partir de la inducción. O sea, ¿por qué esto es muy importante? O, bueno, ¿por qué esto se hace especialmente relevante sistemáticamente en el siglo XIX y con el Círculo de Viena? Aunque era una cosa conocida. Porque para los neopositivistas, la única forma de justificación aceptable para la ciencia natural tiene que ser una justificación a partir de constataciones particulares. O sea, de alguna manera, si los enunciados generales que hacen la ciencia, típicamente los enunciados de leyes, no están justificados a partir de esa experiencia empírica, no tiene sentido. Entonces, no simplemente de que, chuta, mira, no, todavía no. No, es que no tendrían sentido. O sea, si ustedes se dan cuenta, el criterio de significado que está utilizando el neopositivista y que está usando para decir que, por decirlo así, para hacer una discriminación entre lo que es ciencia y lo que es cháchara sin sentido, la metafísica, lo que sea. Si no podemos contestar adecuadamente este problema, eh, tenemos el riesgo de que la misma ciencia natural, que es el paradigma de conocimiento para los neopositivistas, resulte también sin sentido. Lo cual es un problema, naturalmente, ¿no? Bueno, vamos a quedar aquí en este punto. Eh, y
Y eso es, pues, nada, nos estamos viendo. Nos vemos el próximo jueves. Adiós.